Pues, hola, ¿qué tal a ustedes y al resto del grupo? Esta es una sesión especial que siempre nos gusta hacer como una especie de respiro entre la segunda mitad del diplomado y toda la primera mitad que ya hemos pasado para poder organizarnos, reflexionar en colectivo sobre cómo van llevando este proceso del diplomado bueno, tener claridad en lo que sigue, que es la parte ya hacia la segunda parte y el final del proceso. Entonces es una parte muy importante, eh, muy significativa para el desarrollo de cada una y cada uno de ustedes. Entonces es importante por eso que demos este pequeño espacio para pensar, para resolver algunas dudas también, si las hay, para ver ejemplos del tipo de procesos y de proyectos que se han desarrollado en otras generaciones y que podamos como encaminar la energía. Yo creo mucho que los grupos siempre tenemos que ir abrazando una energía colectiva, es decir, no dispersarnos. Y el diplomado es un proceso muy intensivo y la vida es muy intensa. Estamos además viviendo momentos complicados, ¿no? Donde todo se nota más esa contradicción, donde estamos como recibiendo continuamente mucha información y de situaciones muy graves que suceden. Es decir, estamos también expuestos emocionalmente a muchas cuestiones. Entonces, por eso es muy importante que, creo yo, en todo proceso de aprendizaje, pero bueno, particularmente en este diplomado y en los proyectos, procesos que hacemos en la TIR, siempre buscamos darnos ese tiempo para ir recuperando y encontrando esa energía de grupo. Y algo muy importante de encontrar esa energía de grupo, pues obviamente es escucharnos, pero también enfocarnos, también llevar como una energía colectiva en una dirección. Eso es muy importante. Y también como parte del proceso, digamos, de descubrimiento, el proceso creativo, toda esa parte, de pronto hay momentos en los que es importante como desenfocarnos, ¿no? Es como liberarnos como de una estructura, desenfocarnos, salir como de cosas que ya tenemos muy armadas. Entonces, esa parte de quebrar ciertas estructuras y de desenfocarnos es muy importante. Pero también dentro de ese mismo trabajo creativo, artístico, cognitivo de aprendizaje, necesita haber otros momentos en los que nos enfocamos. Necesita haber otros momentos en los que nos encaminamos, nos conducimos y vamos generando ese sentido también de manera colectiva. La estructura del diplomado tiene un sentido y nosotros la vamos guiando, evidentemente, pero también es muy importante que entre nosotros, como grupo, eh, tengamos una energía que va en una dirección, que se va encaminando, que va visualizando, que va comprendiendo y va clarificando también ese andar que tanto hemos platicado. Entonces, esta sesión está dedicada un poco a eso. Eh, la idea es que podamos lograr esa cuestión colectiva de enfocarnos y de conducirnos hacia, hacia esa parte final del diplomado, que lo visualicemos y eso es parte de lo que nos lleva a realmente llegar a ese lugar y también a comprometernos. Hemos hablado mucho en el proceso de trabajo, sobre todo en mi módulo, de bueno, la complejidad que hay en la parte de colectividad y de colaboración y cómo es necesario ese compromiso. Y en este caso, una parte muy importante de lograr ese compromiso, y ustedes lo pueden aplicar en sus propios proyectos, es justamente dar ese tiempo, esos como respiros, escucharnos y organizarnos para encaminarnos, ¿no? Lograr ese enfoque, sentir que la energía se conduce hacia un lugar y que estamos en ese sentido, ¿no? Que no es como una cuestión así
desordenada, cuestiones así, ¿no? Sino que tiene como sus dos lados, una parte que es muy abierta y es muy flexible y rompe las estructuras y nos desestructura también a nosotros mismos, nos permite un reaprendizaje, una reconfiguración de ideas, pero también otra parte que nos lleva a enfocarnos y nos conduce hacia el logro, ¿no? El resultado, el logro. Eso es algo muy importante en los procesos que implican colectividad. Entonces también lo aplicamos directamente en el diplomado. Entonces, en el caso, digamos, es como una leve interrupción, ¿no? Vamos a tener la sesión final con Alicia el próximo sábado 4 y estamos dando este tiempo más extendido para los temas, para el tema 4, para los otros temas del módulo y aprovechamos este pequeño momento para hacer esta reflexión y para también definir ese proceso. Entonces, bueno, esa es la intención. Espero que me digan un poco qué les parece y vamos a comenzar, si ustedes consideran bien, hablando sobre la última parte del diplomado, en qué consiste y cuáles son esas fechas. Entonces, la última parte del diplomado, que estamos ya entrando en ella, eh, está integrada por dos procesos de módulo, como ustedes ya saben, el módulo sobre performatividad, cuerpo, espacio, tiempo, que está a cargo de la doctora Soledad Sánchez, que es una artista investigadora de Argentina, ya la van a conocer en 2 semanas, es la siguiente, del 4 al 11 es la primera sesión con Sole. Igual que Ali, una artista muy interesante, una persona muy bella y que van a disfrutar mucho también su módulo. Y después viene el módulo sobre lo sonoro, que ahora hemos querido cerrar el diplomado con el módulo sobre lo sonoro, porque hemos integrado algunas otras discusiones nuevas que tienen que ver con la cuestión de lo ecológico. Entonces nos pareció que era muy interesante para cerrar con esa parte y está a cargo de un artista chileno que también tiene una trayectoria muy importante, muy interesante en el ámbito de la investigación de la ecología acústica. El módulo de Soledad inicia el 6 de mayo y finaliza el 8 de junio. El módulo de DIEP inicia el 10 de junio y finaliza el 13 de julio. Les voy a escribir igual en el chat esas fechas. Ahora, ¿qué es lo interesante de ver en este caso? Que en esa última parte del diplomado se van a ir agregando nuevas perspectivas de los procesos de investigación. Vamos a seguir extendiendo algunos temas que ya hemos visto en esta primera parte y vamos a comenzar también los procesos de asesoría de proyectos. Eso es muy importante porque es, digamos, como a la par que vamos a hacer del desarrollo de estos últimos módulos, sobre todo durante el módulo del sonido, vamos a comenzar con la asesoría de proyectos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un tiempo particular para que ustedes puedan expresar de qué manera consideran que el diplomado les está aportando para su propio trabajo o para alguna cuestión personal que ustedes quieren trabajar. Y aquí me quiero como extender un poquito más. El diplomado es un proceso que está enfocado en la formación, en una formación que es muy puntual, es interdisciplinaria y es bastante profunda, bastante elaborada. Eh, pero al mismo tiempo también está enfocado en el crecimiento de las personas, o sea, en que las personas puedan encontrar sus propias preguntas, su propia voz, que trabajen con su singularidad, como hemos hecho mucho énfasis también con Ali, ¿no? Entonces, esa parte también es importante del proceso del diplomado. No es una cuestión academicista o mecánica o burocrática por cumplir un proyecto, no es nada de eso, es, eh, es un proceso significativo en el que cada una y cada uno se formula preguntas personales
y mi trabajo en ese caso es escuchar esas preguntas, retroalimentarlas y ayudar, guiar, apoyar esas preguntas personales y esa manera como cada quien está encontrando un camino que se enriquece con todo lo que el diplomado ofrece. El diplomado ofrece muchísimas herramientas, muchas posibilidades, entonces obviamente no vamos a ir por todas las posibilidades, sino que cada quien va tomando de todas esas herramientas y posibilidades que le ofrecen, va tomando ciertos aspectos y los va integrando, se los va apropiando. Y digamos, todo lo demás, lo que yo recomiendo siempre es que hagan un archivo. Hemos trabajado mucho sobre la cuestión de la importancia de la documentación, ¿cierto? Entonces, también les recomiendo como a partir de ahora que vayan haciendo un archivo y que lo guarden bien, ¿no? Porque que hagan sus carpetas, pueden guardar también los ejercicios, pueden ir, ustedes, la plataforma es totalmente libre, ustedes pueden descargar todo lo que quieran de ahí. Entonces, hagan sus carpetas, porque por, digamos, la propia experiencia de los años que hemos hecho este proyecto, sabemos muy bien que muchos de los contenidos se siguen trabajando, se siguen procesando y en el paso del tiempo, después nos escriben o nos comparten algunos exalumnos, ahora estoy trabajando con tal cuestión que vimos en el diplomado y lo estoy llevando a hacer otra cosa y eso siempre es muy bonito, es muy emocionante. Entonces, que parte de esa energía que yo les decía que queremos ahora como conducir para ir ya llevando, tiene que ver con eso, con que visualicen toda la gama de posibilidades que el diplomado ofrece, que se empiecen a ser más conscientes de toda esa riqueza que hay, que hagan sus archivos personales como ustedes los quieran organizar, para que en cualquier momento futuro también los puedan consultar y que al mismo tiempo ese ejercicio de ir guardando, de ir organizando, etcétera, etcétera, les va a ayudar mucho para que empiecen a pensar en cuáles son mis preguntas, de qué manera, qué es lo que más me está haciendo sentido en este momento de mi vida de todo esto que estamos viendo. Eh, ¿Qué temas puntuales son con los que yo me estoy conectando? Ya en esta segunda parte del diplomado vamos a ir juntando todo, desde el principio con el módulo que yo di hasta el último módulo, lo vamos a ir juntando y ustedes les quiero pedir que vayan haciendo esas pequeñas notas, esas pequeñas reflexiones de cuáles son esos temas que a mí me están resonando más fuertemente y cuáles son esos temas que yo considero que me pueden aportar mucho o herramientas que me pueden aportar mucho, procesos de trabajo, metodologías, conceptos, para lo que yo estoy buscando hacer, para lo que yo estoy buscando desarrollar. O también es totalmente válido, como les decía, para una cuestión personal que quiero trabajar. En el diplomado hemos tenido procesos en donde eh, la elección no es hacer un proyecto artístico como tal o un proyecto de investigación, no eso, sino es trabajar, por ejemplo, alguna cuestión de memoria personal, alguna cuestión de memoria familiar. O sea, todo eso también es posible y también se puede trabajar como parte del final, del cierre del diplomado. Entonces, hay mucha flexibilidad. No hay un formato de proyecto para entregar, porque no es un proceso pues academicista, no es una cuestión como de van a entregar un protocolo y el protocolo lleva eh, el estado del arte, la justificación, las preguntas, etcétera, etcétera. No es eso, es un proceso personal donde cada quien va a partir de sus propias inquietudes, de sus propias necesidades, preguntas, para ir aterrizando y desarrollando un proceso personal que le lleve, puede ser hacia un proyecto artístico, un proceso de investigación y creación, un proceso muy personal, un trabajo reflexivo, un trabajo con archivo, una cuestión relacionada con lo sonoro, etcétera. O sea, hay un montón de posibilidades.
Entonces, es importante que lo empecemos a dialogar y que ustedes comiencen a visualizar ese momento y esa parte. En algunos casos ya me han empezado a escribir y de hecho yo ya he empezado a responder y retroalimentar a algunos de ustedes que ya me han escrito para decirme, ah, mira, Patti, yo estoy pensando esto, yo tengo este proceso ya en marcha. Entonces, en algunos casos yo ya empecé a recibir esos mensajes, así que son totalmente libres también de comenzar a escribirme, de comenzar a contarme por dónde van, cómo se sienten, que por dónde quieren llevar todo esto. Entonces, hola, Onika, bienvenida. Es muy importante fortalecer la comunicación en esta parte y que empecemos a encaminarnos. Entonces, vamos a tener un primer periodo de asesoría de proyectos que va a ir de la última semana de junio al 3 de agosto, donde yo voy a ir programando sesiones con ustedes y les voy a ir mandando la invitación por correo electrónico. Y después vamos a tener un periodo de extensión del diplomado, que así le llamamos, es decir, un periodo en el que ya después de finalizados los 4 módulos, el tiempo en la plataforma se extiende de manera libre para que ustedes tengan esa comodidad de poder volver a los temas, volver a cualquiera de los módulos, volver a los foros que ustedes quieran, explorar todo de manera libre, ir y venir entre los módulos, sentir como esa libertad y esa cuestión muy relajada de ese tiempo libre para que yo pueda volver y a ver algunos proyectos, ver algunos videos, escuchar otra vez algo, ver lo que los compañeros participaron y que en algún momento no pude ver. O sea, toda esa parte que siempre hay muchos detalles. Entonces, hay un periodo de extensión del diplomado que comienza inmediatamente después de que finaliza el módulo 4, es decir, el 13 de julio finaliza el módulo 4, ahí tenemos la sesión final, y después de esa fecha sigue un periodo de extensión del diplomado, que es un proceso libre, y que finaliza hasta el 7 de octubre. ¿Sí? Es todo ese tiempo adicional para que ustedes puedan explorar y realmente terminar de empaparse de todo el proceso del diplomado. Entonces, a la par, tendremos un primer proceso de asesoría de proyectos que estaría principalmente en el mes de julio, pero quizás haya algún programa algunas reuniones en finales de junio. Y luego tenemos un periodo intermedio donde ustedes están libremente trabajando, explorando, etcétera. Y luego en septiembre hay una segunda ronda de asesoría y retroalimentación de esos procesos personales y ahí se cierra ese proceso. En septiembre cerramos ese proceso de retroalimentación de sus propuestas personales y la entrega de lo que cada quien logre de su desarrollo personal sería también el 7 de octubre. Claro, siempre damos como un periodo, o sea, no es un día y nada más ese día, no es una cosa así. Pero digamos, empiezan el 7 de octubre, ¿sale? Y en ese sentido ya podemos visualizar como todo ese periodo que viene de manera más clara y podemos ir poquito a poquito preparándonos para ese momento y que podamos enriquecernos. Obviamente va a haber 2 sesiones, una en julio y otra en septiembre, colectiva, donde vamos a escuchar las ideas y los procesos y las propuestas de todo mundo, de todos los que participen en la sesión y van a poder exponer sobre qué es lo que están trabajando, qué es lo que les interesa, cómo lo están desarrollando, porque así seguimos conservando esta idea de una retroalimentación colectiva y de seguir escuchándonos y también es muy emocionante y uno aprende mucho de los procesos de trabajo de los demás. Y también esas sesiones de desarrollo personal de sus ideas son en pareja, o sea, el grupo se va a dividir en parejas y vamos a hacer esas reuniones para retroalimentar
en parejas. ¿Por qué es así? Porque a veces cuando si se hace una sesión uno a uno, luego se puede volver una cuestión eh, que se agota, ¿no? Es como una energía que se va agotando. En cambio, tener dos personas o tres personas en la misma sesión y escuchar las preguntas y los procesos de las otras personas y recibir también puntos de vista de esas otras personas, compañeras que están trabajando en sus propios procesos, pero que te escuchan lo que tú estás haciendo, eso hace que se tenga todo más movimiento y que sea mucho más rico. Entonces, pedagógicamente funciona mucho mejor, yo lo tengo comprobadísimo, el trabajar la asesoría de proyecto o la retroalimentación de proyecto en parejas o pequeños grupos de tres, donde estamos escuchando el proceso y las preguntas de otras personas, lo cual hace que yo me entusiasme más, me aprenda a través de lo que mi compañera o mi compañero está haciendo y al mismo tiempo podemos oír puntos de vista que también nos enriquecen de nuestros compañeros, ¿sale? Entonces hay más movimiento y ya sabemos que el movimiento es la clave de muchas cosas. En cambio, cuando es uno a uno y sobre todo si es como la docente que está guiando, hay menos movimiento y puede incluso llegar a haber un momento en el que eso como que se atora. Entonces, por eso es que es así. Así que vamos a tener toda esa parte que es, digamos, es lo que viene. No sé si ahí tienen alguna pregunta o algún comentario antes de que quiero enseñarles un poco la revista para ver un par de ejemplos de procesos de trabajo para que ustedes puedan ver la gama de diversidad del tipo de procesos que se pueden hacer. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Inquietud? Cualquier cosa, ¿no? Pati, quisiera preguntar algo. Claro, Grecia. Sí, quería consultar si el proyecto personal, digamos, como lo mencionas, es un proceso amplio donde no solamente puede estar ceñido a algo que ya hayamos traído como expectativa para tomar el diplomado, sino como algo incluso aprendido dentro de las sesiones. ¿Qué pasa si es ambos, no? ¿Qué pasa si yo vine con un proyecto y ya vi más o menos la luz de ese proyecto, pero en el camino hallé muchas perspectivas y nació de ese otro proyecto? ¿Pueden ir dos o solamente es uno? Sí, bueno, en realidad solamente es uno porque no sé si nos podría dar el tiempo para dos, pero me parece muy bien que empiezan a hacer una nueva idea, Grecia. Eso es algo muy bonito. En el diplomado se puede hacer las dos cosas, o sea, puedes trabajar algo que ya tenías y nada más darle como un seguimiento y integrar lo que ahora estás aprendiendo o partir como desde el punto inicial con una idea totalmente nueva que nace totalmente del diplomado. Las dos cosas son posibles. En tu caso, si tienes las dos cosas, sí, claro que yo puedo retroalimentar ambos procesos. Pero tendrías que tener todo ese compromiso de poder, digamos, sacar adelante por lo menos uno para hacer la entrega. Entonces, nada más como un poco decirte eso que es, lo más importante para mí es que tú tengas ese compromiso de realmente enfocarte para sacarlo adelante. En mi caso, no tengo ningún inconveniente de retroalimentar ambas cosas, Grecia. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el diplomado surgió otra idea, pero tienen que ver con la principal por la que vine, ¿no? Entonces es como que se ha complementado, pero Ah, no la muy tenía bien. enfocada. Entonces yo creo que sí estoy capaz para hacerlo. No lo... Perfecto, muy bien. Sí, me encanta. Muy bien. Sí, sí, claro que sí, Grecia. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud al respecto? ¿Tienen claras las fechas? ¿Tienen claros los tiempos? ¿Cómo se sienten con esos tiempos? ¿Cómo sienten la extensión, esa extensión libre que vamos a tener después del diplomado? ¿Les gusta? ¿Cómo lo sienten? ¿Está ligero? ¿Se siente pesado? Necesito también como comprender la parte, digamos, emocional, cómo están, cómo lo ven y cómo se sienten en el proceso que viene.
Así que les voy a agradecer cualquier comentario al respecto. María Inés. Sí, no, a mí la verdad que me aclara mucho esto que comentes lo de las fechas y cómo sigue el proceso, porque claro, hasta ahora había sido como todo muy intenso, mucha información, entonces está bueno como este alto en la mitad. Yo incluso ya estaba dudando como medio que los últimos 10 días no pude destinar mucho tiempo, ya estaba medio perdida, entonces me vino bien además que este módulo quedara al final la otra semana, porque me permite como ponerme a tiro. Y creo que está bueno esto de en la medida que van terminando los módulos, iniciar como a pensarlo del proyecto, como destinar tiempo a eso, pero darle después un espacio libre, como para poder trabajarlo mejor. Este, yo lo que veo es que en esto que decías del movimiento, ¿no? Sí, Como que se van moviendo cosas y requieren como procesar, ¿no? Como conectar, procesar, esto que decías de enfocar, desenfocar. Entonces, esto de que se continúe después un tiempo más me parece que está bueno y que tampoco es dilatarlo demasiado, porque si no también uno se puede desconectar. Esto que decías que haya alguna sesión grupal, sí, incluso decías en julio y en septiembre, cuando estamos con los proyectos, no sé, a mí me suena que está bueno para no quedar después uno muy solo. O sea, yo noto la diferencia las veces que cuando estoy así conectada durante la sesión, no es lo mismo que ver la grabación. Entonces, en esto de los proyectos, tener un espacio de intercambio me parece así súper positivo. Así que yo la verdad que agradecida con este panorama porque ya me permite organizarme mejor, porque también un aprendizaje de este tiempo es que hay que organizar muy bien la agenda personal para destinar tiempo a esto. O sea, requiere tiempo para explorar, para conectar, no es solo leer, no solo digo, los ejercicios, o sea, entonces me parece que también es un buen momento como de ajuste, decir, bueno, lo que queda del tiempo, como uno lo puede aprovechar y priorizar también donde, lo que vos decías, bueno, donde uno conecta más. Así sí. que bueno, ahí por lo pronto lo que siento en este momento. Gracias. Qué bueno, María Inés, me da mucho gusto. Sí, y la verdad es que también un poco la intención es que se sientan más como en confianza. Sé que ya lo hemos logrado, que ya estamos generando un proceso de empatía muy bonita en el grupo, de conectarnos con lo que cada persona está transitando, con sus ideas, sus búsquedas, pero también una cuestión como de relajar, ¿no? El proceso del diplomado implica mucho trabajo reflexivo, mucha cuestión de volver a pensar muchas cosas, prácticas, etcétera. Pero al mismo tiempo, el que ustedes sepan que hay ese periodo adicional, ¿no? Que hay ese proceso más libre después, hace que también ustedes se relajen, que no sientan que, bueno, se van a acabar los módulos y entonces todo va a desaparecer y entonces ya no me dio tiempo porque entonces tengo atrasado, entre comillas, ¿no? Algunas cosas que del módulo 2 o del módulo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo le voy a hacer, no? O sea, como ese tipo de estrés no queremos que suceda en el diplomado. Entonces, hacemos mucho énfasis y es parte también de mi trabajo de coordinación, el poder así comunicarles y hacerles ver que no va por ahí, ¿no? Que en realidad hay ese periodo adicional y que sé que no es lo mismo ver las grabaciones, que hay una diferencia cualitativa en el estar aquí y ahora, como conectándose también eh, sensorialmente, cognitivamente en el momento, pero de todas maneras es interesante ver las sesiones. Entonces, en ese periodo adicional, a lo mejor algunas cosas dicen, me acuerdo que en tal clase se habló de esta cuestión, entonces voy y veo específicamente eso. Entonces, tener como toda esa calma y saber que ahí está y que todos los materiales están ahí, pero que al mismo tiempo vamos a tener este acompañamiento en chiquito, que se disfruta mucho así como en chiquito, estas reuniones para platicar, para intercambiar, y es un espacio en el que también nos podemos conocer mejor. Entonces, en ese proceso como de parejas y de hablar sobre los procesos, hay una posibilidad también ahí de profundizar, de conocernos mejor, de escuchar más puntualmente ciertas inquietudes y ciertas situaciones que van sucediendo. Entonces, eso es muy importante. Y por eso considero que es muy necesario tener esta charla y que ustedes puedan visualizarlo así. Entonces, un poco como soltar y decir, no pasa nada,
ahí está todo ese periodo y vamos a seguir acompañándonos, vamos a seguir en este trabajo de intercambiar, de enriquecer y de ir haciendo el logro de este proceso. Voy a leer aquí en el chat que hay. Dice Grecia, me parece genial la extensión y la edad de pares para las actividades. Y bueno, ya estaba preocupada, pero espero que ya no, Grecia, que ya no estés preocupada. Así que siempre es muy importante porque claro que está que como que a estas alturas del diplomado siempre puede haber, así como empieza a haber como una inquietud, bueno, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? O cuáles son las fechas reales, cuándo se va a tener, todo este tipo de cosas. Y el arranque del diplomado siempre requiere ese tiempo porque es, es muy curioso, pero el arranque de un proceso como este requiere de un montón de energía, ¿no? Ya una vez que se logra ese arranque, entonces ya es como como, como una maquinita que ya está ahí, ¿no? Y está funcionando y está moviéndose. Aquí Nadia dice, hola, yo estoy de acuerdo con todo, está buenísimo. Me encanta, muy bien, Nadia, me gusta mucho que, que, que estés contenta con lo que sigue. Bueno, les quiero enseñar, aunque sé que ya conocen la revista, y yo creo que la mayoría por ahí ha explorado algo de nuestra revista digital, que es un proyecto muy bonito que comenzó en el 2018, donde se publican los proyectos, resultados de nuestro trabajo en la TIR, pero también proyectos, a veces proyectos externos, y también tenemos una sección de entrevistas y hay otra sección que le llamamos bitácora, donde también publicamos otras experiencias, ya no necesariamente conectadas al diplomado, pero sí al campo de la antropología del arte. Entonces, quiero mostrarles algunos proyectos. Vamos a ver la revista, la última. Y para ver un poco más la diversidad que puede haber de estos procesos, ¿no? Y les puedo ir contando un poco la historia de cómo van cada uno de estos. Bueno, esta es la última, de la revista 10, y esta se llama Vestigios Poéticos y Geografías Imaginarias, ese es el nombre de la revista. Y bueno, tenemos aquí por ejemplo, de La Duna que Canta. Este es un proyecto de una artista ecuatoriana, Verónica Castillo Vero. Ella comenzó en el proceso es un proyecto, digamos, totalmente nuevo, es un proyecto que nace del diplomado, que no lo tenía ella pensado atrás, pero que sí ella ya traía una idea de cómo vincular, cómo vincular una cuestión cartográfica con un aspecto más emocional y personal, o sea, cómo generar una conexión entre esos dos ámbitos. Tenía esas preguntas y una práctica artística en artes visuales, muchos temas relacionados con el dibujo, también un interés por la parte interdisciplinaria. Así que ella empezó a hacerse esta pregunta sobre la cuestión de esta especie de conexión entre lo imaginario y lo cotidiano, y un poco desencadenado por ese tema de la cotidianidad, que es parte del módulo de la imagen, el módulo sobre la exploración de la mirada, y que ustedes, bueno, ahora también están en esa parte específicamente. Entonces, finalmente, a lo que ella llega en estos procesos de diálogo es a una pregunta nodal. O sea, la pregunta central, digamos, de su proceso es: ¿a qué belleza no renunciarías? Y eso, digamos, vinculado directamente con la vida cotidiana.
Entonces, las sesiones de diálogo así en chiquito era fue muy interesante cuando cuando empezamos a platicar y se llega como a esa pregunta y ella lo plantea y ahí mismo nosotras también decimos, bueno, sí, es verdad. O sea, cómo hay cosas en la vida cotidiana que te sostienen frente, digamos, a una especie de vorágine, algo muy caótico y como con mucha entropía, por decirlo así, ¿no? Y cómo en la vida cotidiana hay elementos que responden a esa entropía, a esa especie de caos, de desorden, y que le dan un sentido y que generan esos momentos de conexión y lo hablábamos la sesión pasada como pequeños rituales, pero sobre todo como momentos de goce, de contemplación, que están anclados en la cotidianidad, en el presente, en el cuerpo, en el aquí y ahora y que, digamos, es lo que está vinculado a esa pregunta que ella formula. Entonces, me acuerdo mucho que cada una de nosotras que estábamos en esa reunión dijo cuáles eran esos aspectos muy cotidianos que te sostienen en el día a día. O sea, frente a situaciones que pueden ser muy devastadoras o situaciones que pueden sobrepasarte, como si hay situaciones y elementos de tu cotidianidad que tú cuidas y que son cosas como a lo que no renunciarías. O sea, en un sistema como lo dice Berardi, ¿no? Que es tan voraz y que te está todo el tiempo llevando en esa, en ese enjambre, ¿no? En esa forma de ser parte de una maquinaria productiva, consumista, etcétera. ¿Cómo es tan importante tener esa posibilidad en tu cotidianidad de esos momentos y esos elementos y esas prácticas que te ligan como a esa cuestión de goce, de conexión, etcétera? Bueno, entonces de ahí surgió todo. Y una vez que surge esa pregunta, se empieza a trabajar sobre ella y ella genera una especie de dramaturgia para generar algo que ella llamó una guía poética donde se establecen los puntos de referencia que atraviesan y para ir resolviendo, respondiendo esta pregunta y entonces es un proceso colaborativo donde ella manda esta guía poética y esta invitación con la pregunta detonadora a un grupo de mujeres. Ella de pronto decide que el proyecto sea como con esta perspectiva de género y entonces lo manda a un grupo de mujeres. También, digamos, nosotras participamos, aunque no estamos, por eso está aquí ILATIR, pero digamos, no estamos como de manera individual el grupo de docentes haciendo nuestra propia cartografía, aunque hubiera sido bonito. Pero bueno, ella invita a otras mujeres y ella misma trabaja y, cada una de estas mujeres eh, desarrolla el- esa cartografía personal, ese- esa respuesta a esa pregunta y genera una serie de dibujos y una especie de bitácora de esos elementos y de esos aspectos de la vida cotidiana que son esa belleza a la que no renunciaría. Amanecer soleado, amarillo y verde, tierra húmeda, mandarinas dulces, y así se va generando, digamos, una relación. En otro momento del proyecto hay un intercambio entre las mujeres que no están en un solo lugar, sino que están en geografías diferentes. em, y hay de pronto un intercambio de sus dibujos, de sus sensaciones, de sus descripciones, de sus recorridos. Hay un intercambio entre ellas y es como una cuestión epistolar y de audios también, ¿no? Donde ellas graban algunos audios en donde también. Respuesta a la pregunta número 1. Amanecer soleado. 2. Tierra húmeda. 3. Pájaro cantando. 4. Amarillo y verde. 5. Mandarinas dulces. Y así
el proyecto va mostrando estos recorridos y estos intercambios donde se escuchan los audios unas de otras y se genera al final como una pequeña publicación que, bueno, después la pasamos aquí al formato de la revista, donde tenemos los dibujos hechos por las mujeres, sus frases, sus audios y esos elementos que van mostrando pues eso como decía, eso que nos sostiene y esos elementos del entorno y de la vida cotidiana que son como irrenunciables, ¿no? Y me parece una visión poética muy interesante de cómo también el arte nos sostiene en el presente y en la cotidianidad. Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Aquí por ejemplo. El Peregrino. Este es un proyecto de una artista chilena, Astrid Méndez, pero bueno, Astrid vive en Australia. Ella tomó el diplomado desde Australia, pero ella es chilena, digamos, de origen, nacionalidad. Y su proyecto, este es un caso diferente al de Vero. En el caso de Astrid, este es un proyecto que ella ya tenía. Y de hecho es un proyecto largo, en donde ella ya había estado trabajando mucho tiempo y se llama así, El Peregrino. Entonces, lo que sucedió con el diplomado es que esta idea del peregrino que ella ya tenía se amplificó, se reconstruyó y se extendió, digamos, en el planteamiento original. Entonces, lo que ella hace es como entrega final, digamos, es justamente un texto reflexivo sobre lo que es ese proyecto para ella del peregrino, que es un proyecto performativo, es un proyecto que combina el arte objetual, la creación de artefactos, del diseño de artefactos, con el trabajo de una unipersonal, donde ella activa ciertas narrativas desde la manipulación de objetos, como se ve ahí, frente, digamos, a un público convocado, normalmente en espacios al aire libre, engancha, digamos, a la gente, hace que la sigan y que con ella, digamos, en interacción, exploren estos artefactos que ella misma construye y a partir de eso ella va proponiendo ciertas narrativas y la gente va completando esas narrativas y después de eso ella hace como una especie como de entrega de un objetito simbólico de esa experiencia del peregrino. Entonces es un proceso muy interesante y que ya de por sí, digamos, era un proyecto muy bonito y con el diplomado lo que sucede es que esta, esta interacción con los públicos se expande todavía más y digamos, la conciencia de lo que es el proceso del peregrino también se hace más elaborada, se extiende más y digamos, la reelaboración de toda esa performatividad que hay ahí, de la interacción, de las formas de interacción y de la manera de cogenerar narrativas en el momento, es, digamos, lo que cambia. Y eso es lo que ella entrega. Ella entrega como proyecto final esa reformulación y los resultados, digamos, de esa reformulación, que es lo que se puede ver aquí, junto con su bitácora personal, que son como estas hojas de cuaderno que hemos estado viendo, que es precisamente esa especie como de bitácora, de diario que ella fue llevando de cómo fue reformulando el diseño de ese proyecto. Entonces, este es un caso diferente, como ustedes lo pueden notar, al anterior. Ahora vamos a ver otro. Vamos a ver este. Todos son de un mismo, digamos, de un mismo número de la revista.
pero pues son muy diferentes y no todos son de la misma generación del diplomado, ¿no? Sí hay una combinación de generaciones. Vamos haciendo un poco la curaduría de estas publicaciones de acuerdo como vamos conectando ciertos proyectos. Este es un proyecto de una investigadora, estudiante de posgrado, boliviana, pero que ella hizo el proyecto en Colombia, en lo que saben las mujeres. Y este también es un caso particular. Es un proceso etnográfico de trabajo de campo, pero que al mismo tiempo enriqueció metodológicamente su tesis de maestría. Entonces, ella, digamos que desarrolló dos procesos a la par. El enriquecimiento de la parte metodológica de su maestría, y que de hecho yo fui sinodal de su tesis. Entonces, ella estaba haciendo, es muy curioso porque ella es boliviana, ella estaba estudiando en Valencia, España, pero el trabajo de campo y el proyecto lo hizo en Colombia. Entonces, el diplomado tuvo una doble funcionalidad porque le dio muchos elementos para el desarrollo de la parte metodológica de su tesis, le dio otros conceptos que integrar también al marco conceptual, pero a la par desarrolló este proceso que ustedes van a ver ahora, que es un proceso de etnografía dialógica, de documentación poética, muy anclado en lo que vemos en el módulo 1. Entonces, pues en realidad Leticia hizo un aprovechamiento muy, muy amplio del diplomado, porque además al mismo tiempo sacó la tesis, la defendió e hicimos esta publicación de la parte de documentación poética en la revista y digamos todo fue muy, muy positivo. Es muy interesante porque cuando ella entró al diplomado no tenía una problemática en relación a su tesis, no tenía un proyecto muy claro y de repente todo se empezó a aclarar en el camino y surgió la oportunidad de vincularse con una organización civil en Colombia para poder hacer este trabajo de campo con mujeres Puinave, que son mujeres refugiadas, migrantes, de estos procesos de desplazamiento que hay en el interior del territorio de Colombia. Y entonces, en esta comunidad del Remanso, lo que ella recupera es justamente en esta visión como de una etnografía dialógica y multilocal, esas narrativas del desplazamiento de las mujeres y de cómo están en un proceso de adaptación en ese otro lugar al que han sido desplazadas, su propia memoria y cómo en ese proceso de adaptación aprenden otras cosas que en la necesidad, digamos, de sobrevivir, de adaptarse, de ser resilientes. Entonces, ella explora todo eso desde una visión etnográfica y genera un proceso de documentación poética fotográfica con ellas, de las prácticas que ellas realizan en esa comunidad del Remanso como parte de su estancia y con esta visión de ser resilientes y de salir adelante. Entonces, el texto es muy en ese sentido de recuperar esta visión de las mujeres, trabajar también con la lengua de ellas, se vincula con unos profesores que son bilingües y que entonces se puede hacer ese trabajo también de traducción, se genera una intersección también con todo este universo de la documentación poética, pero también con la etnopoética en particular, porque ellas producen como algunos poemas, las mujeres, de manera oral y luego con ayuda de este profesor se pasa a la escritura bilingüe para poder, digamos, pues comunicarse a otros públicos y ser leído de otra manera. Aquí no tenemos toda la documentación poética digamos, en la parte digital,
pero en el ejemplar impreso bueno, en el ejemplar que se descarga sí está toda la documentación poética fotográfica. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito. Son estos ejemplos, digamos que son ejemplos recientes, que pueden mostrar como esa gama de posibilidades que hay en el diplomado. Me gustaría un poco escuchar qué les parece, qué ven ahí, si ven como más claro ahora como de qué se trata esta idea de un proyecto o un trabajo final, o cómo lo sienten. Coméntenme. Hola, Hola, Nika. ya que nadie dice yo, digo yo. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado un poquito como lo que tú contabas de uno de los trabajos que mostraste en esto de que la persona estaba un poco perdida en el norte en cuanto a su propio, era un posgrado, ¿no? Sí, Un trabajo final, y a mí me ha pasado lo mismo, por ahí le comparto a les compas esta cuestión de que yo estaba en este año y sobre todo cuando me metí en el curso con una idea de hacer todo un proyecto que relacionado al muralismo, con un aspecto comunitario, resaltando sobre todo figuras de mujeres afro-uruguayas de distintos lugares. Venía como con la idea de que el curso me iba a servir para eso. sí. Obviamente que sí me ha servido, pero se me dio otra oportunidad en la que estoy en un proyecto curatorial y también veo muchas cuestiones en la práctica en las que los contenidos me han orientado mucho más y mejor. Los contenidos y Patricia, ¿no? Cosas que en el momento yo creo haber planteado las primeras clases que a veces o me costaba estar al día con las lecturas o tenía esa preocupación de que tengo que hacerlo todo y estar al día con todas las lecturas, trabajo, que es importante obviamente, pero también entendí que sin querer queriendo por ahí estaba entendiendo mucho más y aplicando mucho más de lo que me estaba dando cuenta. Eso al menos ha sido mi proceso y por donde voy también. Muy bien, muchas gracias, Onika. Me Gracias a encanta, ti. me encanta, me encanta y como te lo he dicho, me parece bien importante el proceso y el trabajo en el que estás. Así que también felicidades por eso y me da muchísimo gusto que, que podamos dialogar, que podamos compartir. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me quieren comentar al respecto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? ¿Alguien más? Yo, Patricia, me gustaría. Claro, Claudia. Y luego Grecia. Muy Sí, bien. gracias. Bueno, primero saludarles, buen día. Luego me disculpo porque no he sido muy constante. He tenido muchos altibajos que no me han permitido pues tener la constancia que quisiera. Pero bueno, más allá de eso, a mí me hace pensar, me hace más bien escuchar todos estos proyectos en una deriva de pensamiento, porque si bien las derivas tienen que ver también, bueno, con un trabajo muy sensible, sentido, en torno a la propia experiencia personal en vínculo pues con nuestro entorno, creo que también un entorno en el que me muevo mucho pues es la investigación muy académica y poco se reflexiona sobre en torno a que la investigación académica es profundamente biográfica, ¿no? Es Sí, muy personal. sí, sí. Eh, y no se ve así en la academia, es decir, es como producir mediante un proceso como muy meritocrático, pero poco reflexionamos sobre esta parte de las reflexiones personales y cómo nos han conducido hacia donde estamos ahora. Entonces, a mí me gustaría trabajar mucho y me inspira mucho la parte de la inacción, de lo que revisamos en Con el Varela. módulo pasado, pero Sí, como un proceso de deriva de pensamiento, no como una deriva de artística, sino como una deriva de cómo es que el diplomado me ha traído a pensar la inacción en torno a lo que he trabajado
¿no? Que si lo vinculo un poco es lo que decía la compañera Grecia sobre cómo articular estas dos cosas, ¿no? Que pueden ser una cosa que parecía algo apartado de lo que va saliendo del diplomado. Yo creo que en todo momento son como caminos entreverados en los que hay que ir mirando. Y a mí me gustaría reflexionar, no sé ahora mismo, no vislumbro cuál podría ser una salida artística, pero sí que me gustaría trabajar con la inacción. Y estos proyectos me inspiran porque entiendo que son conceptos, que no son solo proyectos que tienen una experimentación, sino que han partido de una reflexión muy profunda. Entonces, bueno, yo te Sí. agradezco que nos hayas compartido esto. Sí, totalmente, Claudia. Buscamos sí que todos los proyectos partan de una reflexión profunda personal, que tengan principalmente una resonancia y un sentido en cada una y cada uno de ustedes. Esa es una gran diferencia con la manera como se construyen los proyectos en la academia, donde efectivamente prácticamente se hace a un lado lo que es la persona y lo que la persona trae, ¿no? Sus inquietudes, sus necesidades, en aras de esa productividad de lo que se entiende como un conocimiento objetivo, ¿no? Objetivizante. Entonces no va por ahí, sino todo lo contrario. Y me parece muy bien esa deriva de pensamiento que planteas como un proceso autorreflexivo y de esa cognición corporizada tuya también, ¿no? O sea, como encarnar ese proceso cognitivo de cómo tú misma has ido integrando, ¿no? Corporizando y cómo has ido desprendiéndote en otros momentos de ciertas ideas y eso cómo se ha vivido, cómo se experimenta también desde el cuerpo. Por ahí creo que puede ser muy interesante. Podemos profundizar más en todo lo que es el pensamiento de Varela, ver algunas otras aplicaciones del pensamiento de Varela que hay, ¿no? Y que además se siguen trabajando tanto en la parte como de una microfenomenología como en una relación con lo ecológico. Ahí hay dos aplicaciones muy interesantes del pensamiento de Varela. Entonces, podemos profundizar un poquito más ahí y que tú vas encontrando ese camino de cómo desarrollar esa deriva eh, de pensamiento, como has nombrado, en relación con ese concepto de la enacción. Muy bien, me parece muy bien. Y poco a poco se va a vislumbrar cuál es digamos, el dispositivo en el que se va a ir eh, reflejando esa deriva de pensamiento. No lo necesitamos saber de antemano. Es, de hecho, bien interesante poder irlo descubriendo. Y al ratito, después de que nos escuchemos, voy a enseñarles uno o dos proyectos que tienen que ver con esa cuestión muy autobiográfica, muy personal, eh, todavía más, digamos, de los que les enseñé ahora, y cómo se llegó a una resolución. También eso me parece interesante que lo vean. Grecia, coméntanos. Sí. Pati, yo también quería recordar más o menos cómo empezó el diplomado y cómo estaba yo, ¿no? O sea, cómo empecé el diplomado con mucho ánimo, con muchas expectativas. Recuerdo que cuando le encontré en Facebook la publicidad, porque me vino como una publicidad, de hecho me lo sugirió un amigo de Cusco que es artista de teatro. Y, y bueno, yo dudé, primero dije, ¿será posible que mediante la virtualidad podamos experimentar realmente los sentidos o logremos la profundidad de la mirada, de la escucha? ¿Será posible? Decía yo, pero me lancé, ¿no? Me atreví, dije, creo que sí, porque me pareció muy interesante y muy justificada toda la perspectiva de la TIR y revisé mucho y me animé a entrar al curso, ¿no? Con mucho ánimo. Recuerdo que estaba con mucha expectativa, mucho ánimo. Como digo yo como persona, ¿no? O sea, yo Sí, como, así como la que escucha las clases, las sesiones,
Y bueno, ese ánimo en mi caso se ha ido decayendo y decayendo por otras cuestiones. Sin embargo, he hallado un soporte en las perspectivas que me abría el diplomado, ¿no? O sea, era como que también el diplomado me invitaba a crear más dudas, lo que creo que le llaman el viaje en la deriva, el ser caminantes, el asumir, dejarse influenciar, ser más sensibles a lo que nos rodea, al medio que nos rodea. eh, yo lo tomaría más como generar dudas, ¿no? O sea, generar un montón de dudas, de preguntas incesantes, ¿no? Que una te lleva a otra, como vasos comunicantes, ¿no? Entonces, en mi caso sucedió eso, ¿no? Sucedió eso, yo entré con mucho ánimo, entré de hecho con un proyecto ya definido que quiero terminar, pero en el camino se abrieron así como muchos vasos comunicantes, ¿no? Entonces, yo también participo quizá de la política y entonces me volví sensible en ese lado, vuelta me volví sensible en cuanto a la relación comunitaria, que es un tema que yo quisiera practicarlo porque eso es lo que anhelo dentro de la política, ¿no? La vida comunitaria, y a veces estamos metidos en un sistema que no es nada comunitario, ¿no? Que es muy individualista, etcétera. Entonces he tenido ese proceso de bajones muy profundos, muy fuertes de manera personal, pero también un hallazgo, ¿no? A partir de ese hueco, esa profundidad, esa oscuridad, un hallazgo también artístico, ¿no? Como le dije la otra vez en la sesión a Ali, yo hago un diario donde hago también bastante recopilación de imágenes, de dibujos, de retratos, de paisajismo, ¿no? Entonces, creo que ya he hallado algunos hilos tejidos y me ha servido mucho también incluso para replantear mi centro cultural que tengo en mi espacio, ¿no? Tengo un espacio que era netamente para editar talleres, era como una cosa que yo imparto, pero desde la sensibilidad del colegio de mi niña, de la comunidad donde estudia mi hija, no es un colegio, es una comunidad, ella me permeaba un poco a la sensación de querer trabajar con la comunidad, ¿no? Y creo que el diplomado también me ha ayudado a hacer eso. Entonces ahora estoy abriendo charlas con los vecinos, por ejemplo, para solucionar problemáticas inmediatas de contaminación ambiental, de inseguridad, etcétera. Estamos generando acciones dentro del espacio cultural, además de planteando más que talleres, experiencias, como dije alguna vez, ¿no? Ya no algo cerrado, sino posibilidades infinitas de que lo que inicia sea modificado con cierto material y el resultado sea maravillante, ¿no? Entonces, esos viajes creo que es lo que voy a hacer en mi espacio y bueno, me ha cambiado mi perspectiva personal de hundimiento, me ha cambiado el enfoque de mi proyecto del centro cultural, me ha ampliado y nutrido mi idea principal que era mi performance con incluso la presentación de mi poemario hilado con mi diario, que se va a ser creo mi proyecto final, y también me ha hecho cambiar de carrera en la maestría, así que ha sido grande el cambio. Gracias, Patti. Gracias. Ay, gracias a ti, Grecia. La verdad es que sí, te lo he dicho varias veces y me alegra muchísimo que seas esa esponjita, que estés como absorbiendo todo y que te esté nutriendo y que estemos acompañándote en ese momento que además coincidió con esos cambios que tú has tenido personales. Y también eso es algo muy valioso, ¿no? De poder construir estas comunidades de aprendizaje donde realmente nos estamos escuchando y donde realmente tiene una resonancia nuestra voz, ¿no? Donde realmente estamos acompañándonos en los procesos de cada quien. Entonces, por eso les decía que es muy importante esta cuestión de la confianza y en algún momento Ali lo mencionó, como el diplomado se va conformando como un espacio seguro, gradualmente se va convirtiendo en ese lugar y lo hacemos entre todas y entre todos. Es decir, claro, nosotras como equipo lo propiciamos y somos muy cuidadosas en esa parte, pero al mismo tiempo, evidentemente, es el mismo grupo
el que también produce ese entorno seguro de compartir, donde sabemos que es un lugar de escucha y donde sabemos que hay esa cuestión como fértil para hacer crecer cualquier inquietud que tengamos. Y que eso es un trabajo, y es un trabajo que es de ambos lados. Es un trabajo de ustedes, es un trabajo nuestro, pero es un trabajo de ambos lados. Entonces, por eso es importante que de ambas partes exista como ese flujo, ¿no? O sea, donde si ustedes dan, eso crece. Igual, nosotras damos, eso crece. Eso es una ley prácticamente de la vida, ¿no? En el momento en el que empieza a ver como algo que se interrumpe, algo que se limita, algo que se oculta, ese tipo de cosas, empiezan a suceder otro tipo de fenómenos de la comunicación donde ya no es exactamente el mismo flujo. Entonces, claro, de ahí la insistencia y los ejercicios que vamos haciendo en los módulos están diseñados para propiciar también esa sensibilidad, ese despertar, esa toma de conciencia, etcétera. Muy bien, muy bonito lo que nos compartes, Grecia. Me da muchísimo gusto. ¿Alguien más quiere compartir? No sé. Sí, Rigo, por favor. Hola, yo también estoy un poco, bueno, motivado por el tema de la enacción, ahora que estamos en el colectivo de diseño, que de alguna manera es la forma en que también nos estamos autoproduciendo. O sea, estamos en ese proceso de generar conocimiento colectivo y, y de alguna manera, ¿cómo es esa relación entre nosotros y las acciones que vamos a llevar a cabo? Entonces ahí hay ese regreso de cognitivo, o sea, de aprendizaje. Entonces creo que puede ser ah, algo que se puede integrar a este proceso de colectivo. Y por otro lado también me gusta la documentación poética y el archivo. Creo que esas dos cosas podrían hacer se pueden enlazar. Y bueno, relacionado al diseño, ¿no? Aquí en la Claro. comunidad. Entonces creo que por ahí puede ser bueno, ya después lo compartiré con los compañeros a ver qué tan motivados están. Si no, también podría ser alguna adaptación a trabajar de manera individual, pero me gustaría que fuera colectiva o al menos 2 o 3 participantes, porque también ellos están muy ocupados. Pero creo que es algo que me gustaría hacer, que he aprendido aquí y me motiva mucho. Y bueno, seguramente vienen otras cosas, pero ya después iré mezclando más. Bien, muchas gracias, Rigo. Sí, el tema del archivo en particular se va a seguir trabajando con con Soledad, en el módulo que sigue. Y vas a descubrir mucho sobre esa parte del archivo que ya se comenzó a hacer en este módulo. Es un tema que se sigue extendiendo, es un tema muy importante. Entonces, vas a poder ahí encontrar otras ideas, otras posibilidades, otras estrategias y a ver de cuáles te quieres apropiar. Algo muy interesante que sucede también en este proceso de ya ir llevando, aterrizando las ideas hacia algo propio, es que nos da oportunidad en esas reuniones chiquitas de profundizar en ciertos temas, de profundizar en ciertos textos, de dialogar sobre procesos muy particulares. Así que eso también es algo muy, muy bonito y es diferente a lo que sucede en estas sesiones de los módulos donde, bueno, vamos explorando los temas, hacemos los ejercicios, etcétera, pero es como en las otras reuniones son más puntuales en ciertas preguntas y, digamos, es este proceso de también ver algunos otros textos adicionales o referentes, etcétera, etcétera, que puedan seguir apoyando a lo que cada quien va planteando. Entonces, sí, también tiene esa característica, ese trabajo, digamos, de que vamos a emprender dentro de poco tiempo. Así que muy bien, muy interesante. Y también, obviamente, puede ser, y ha sucedido, ahorita tendría que buscarlo, pero hemos tenido también resultados en donde la entrega, digamos, el resultado de este diplomado es el diseño de un taller, por ejemplo. Ha habido también muchos casos en donde
lo que se descubre es que como un camino incluso de trabajo, donde dicen, bueno, yo lo que quiero hacer es diseñar un taller y ponerlo en marcha, y eso va a ser mi proceso de trabajo el próximo año, por ejemplo, ¿no? Eso ha sucedido, entonces, y ha sido muy productivo, o sea, como también el diplomado te da tantas herramientas prácticas que tú también puedes adaptar ejercicios, puedes desarrollar otros, puedes generar, y eso también ha sucedido, ¿no? O sea, como el resultado es, digamos, no un proyecto en sí artístico, sino un diseño metodológico de un taller a desarrollar, que se convierte también en parte de un trabajo, de lo que alguien quiere hacer como trabajo. En otros casos también ha sido que el diplomado genera una posibilidad de desarrollo posterior. Por ejemplo, ha habido, creo que eso ya los había comentado, como que se inicia aquí un planteamiento y luego con el tiempo se desarrolla más ese planteamiento y se convierte en un doctorado, se convierte en una maestría. Eso también sucede. Y bueno, también otra modalidad es y ha sucedido, que alguien dice, bueno, para mí ha sido mucho lo que he explorado en el diplomado y lo que yo quisiera hacer es realmente terminar como de desmenuzarlo, ¿no? O sea, terminar como de realmente comprender cómo se relacionan todos los temas, y entonces ahí damos oportunidad a que la entrega sea una especie de ensayo personal donde tú reflexionas sobre la relación entre los temas desde tu mirada. Entonces se convierte más en un trabajo como reflexivo, que hila distintos temas del diplomado y se convierte pues en un texto escrito. Entonces también hay esa posibilidad, que también es útil porque muchas veces de ese trabajo reflexivo que va hilando los distintos temas del diplomado, después puede ir nacer otra cosa, y simplemente es un apoyo en este momento al fortalecimiento de un aprendizaje. Entonces, dependiendo de los estilos de aprendizaje cada quien, el momento de vida en el que cada quien está, también eso influye, y para nosotras sí es importante esa parte. Entonces, por eso es que quiero comunicarles como toda esa amplitud de posibilidades para que sientan toda esa confianza y esa como levedad, esa ligereza de que ustedes pueden realmente tener sinceridad en qué es lo que realmente quieren hacer y cómo lo quieren hacer y qué es lo que realmente en este momento necesitan hacer. Por eso también es totalmente válido hacer algo completamente personal o hacer algo que puede parecer más, digamos, como de compilación de aprendizajes, como es en esta cuestión como de un ensayo que compila, que hila los temas, pero que eso para algunas personas puede ser muy importante, ¿no? Como parte de un proceso de fortalecimiento de su crecimiento, de su aprendizaje. Entonces, eso también es totalmente válido, ¿sí? Entonces, todas esas posibilidades existen, y lo más importante es que sea algo sincero, que sea algo que realmente responda a lo que ustedes necesitan en este momento y con lo que se conectan con el diplomado, y que en ese sentido lo van a disfrutar mucho y va a ser algo muy útil también, ¿no? Sí te va a tener una función, va a tener un impacto y una posibilidad de continuidad. Eso es algo muy importante. Bueno, voy a compartir otro ejemplo más, hablando de esa cuestión como muy personal. Este ejemplo se llama Desbordada, como con este gesto, de una artista chilena también. Y bueno, aquí dice, descubriéndome envolturas de memorias, desbordada. Y este es un proyecto completamente personal, donde en un proceso que al principio fue un poco difícil, un poco escabroso, pero que finalmente logra conectar dos aspectos de ella, ambos muy personales y sensibles. Uno es como una situación
de discriminación que ella había sufrido a lo largo de su vida debido a una enfermedad que padeció de niña, de pequeña, y que esa enfermedad le dejó secuelas físicas en su cuerpo. Entonces, ella da ese paso a partir del diplomado de explorar esa sensación, lo que había implicado al mismo tiempo en su devenir, el experimentar esa marginación, esa discriminación que tanto vivió en su entorno familiar, como en su entorno afectivo de pareja, como en la sociedad. Digamos, todo desencadenado por esa diferencia física que fue resultado de una enfermedad que desafortunadamente sufrió cuando era niña. Entonces, ¿cómo abordar algo así? ¿Cómo entrar en ese territorio? Era su pregunta, aunque al principio les decía que era como un poco, no fue tan claro porque mm, es lo que ella quería hacer, pero no se atrevía a hacerlo. Y en algún momento ella dijo, creo que tengo que tomar ese valor porque creo que es algo que realmente necesito hacer, porque nunca lo he hecho y porque realmente lo necesito hacer, lo quiero hacer. Entonces, al momento que ella toma esa decisión y lo comunica, ahí empezó, digamos, ese trabajo por un lado, como recuperar estas memorias, esas envolturas de memoria, y luego cómo desbordar esas memorias hacia una práctica. Y en este caso, ella ya tenía una práctica del bordado y del trabajo del arte textil. Entonces ahí se conjunta esas dos cosas. Su práctica artística de bordar y de hacer procesos de teñido y de trabajo textil, esa, digamos, sensibilidad visual y táctil con ese proceso de desenvolver esas memorias de marginación y de discriminación, y cómo eso trasladarlo a un lenguaje poético y no literal, digamos, no obvio, pero que sí era un proceso muy personal de mostrar y de desbordar esas memorias de discriminación. Por eso aquí dice alma, cuerpo, memoria, y a cada puntada un gesto que remienda, refuerza o deshace según el sentido. Y el final de este proceso fue un libro textil que al mismo tiempo se podía desarmar y convertir como en una instalación, una pequeña exposición que tenía piezas de este tipo, donde fueron telas que ella fue tiñendo, puntadas que ella iba desarrollando, y un trabajo de escritura poética donde iba desentrañando y desenvolviendo estas memorias y este proceso de trabajo personal, trasladando, digamos, sus memorias corporales al bordado. Y en ese sentido convirtiéndolo como en otro lenguaje y transformando, digamos, también la autoimagen de su cuerpo en otra forma, en otro lugar, deshaciéndola, desarmándola, saliendo como de esa estigmatización. Y fue un proceso muy bonito. El libro textil como objeto fue realmente muy, muy bello, y ella además lo logró exponer. Es un proceso que después lo desdobló una vez que salió como de ese lugar para convertirlo luego como en una metodología de taller donde las mujeres pudieran trabajar cualquier situación relacionada con su cuerpo a través del bordado y del trabajo en libro textil. Muy, muy, muy interesante y muy significativo este proceso de trabajo. Y luego este otro que se llama Este no es un ritual,
que es de una artista española, escritora también y periodista, Laura. Ella vive en Senegal. Entonces también es muy interesante los procesos del diplomado, ¿no? Cómo son multilocales. Entonces ella viviendo en Senegal, haciendo su vida en Senegal. De hecho, tiene un proyecto cultural, un espacio cultural, así como Grecia. También cuando empezó en el diplomado, ella nos platicaba, tengo este proyecto con mi pareja que es músico y en Senegal estamos queriendo hacer algo comunitario. Ahí de hecho hay toda una vida comunitaria que está muy vinculada con la lengua y nos hablaba mucho de ello, pero era como algo que estaba apenas en marcha. Y en el encuentro de antropologías del arte del 2021 participó Laura y ya nos contó cómo evolucionó todo ese proyecto y todo lo que están haciendo ahora. Están haciendo cosas muy, muy, muy bellas, interesantes, que tienen que ver con la lingüística, la cuestión de la lengua nativa, la música, la comida, la comunidad. Y bueno, en eso también de alguna forma el diplomado contribuyó y ella lo presentó en el encuentro, pero para el momento en el que ella hizo el programa, ella lo que optó fue por hacer un trabajo totalmente personal en el que abordó el fallecimiento de su mamá en época de la pandemia y que esa situación tan agresiva de que se cerraron las posibilidades de viajar, el distanciamiento, etcétera, a ella le impidió ver a su mamá y despedirse. Entonces ella hace un proceso artístico y familiar para hacer ese proceso de retorno a España y poder hacer esa despedida, ¿no? de su mamá. Estas son fotografías de su mamá de joven. Y lo que hace es como una especie de no ritual, recuperando algunas fotografías de ella, haciendo un diario personal que se convirtió en un librito, que es este que vemos aquí, y en una caminata, en una serie de caminatas más bien, junto a su hermana, donde hace este ejercicio simbólico de entrega y de documentación poética también, de de como todas las memorias gozosas que tenía con su mamá en España, ¿no? En su lugar natal, vinculado al lugar donde habitó siempre con su mamá y a esos aspectos que cotidianamente la acompañaban. Y todo eso se integró en un libro. Ella hizo como dos versiones de ese librito de despedida y de documentación poética. Uno que fue exclusivamente para su familia y que produjo como nada más un número específico de ejemplares y lo regaló a su familia, a su papá, a su hermana, solamente como un ejercicio como muy íntimo de una entrega que ella hacía de algo que ya estaba produciendo, como una despedida, como una forma de despedirse, pero también una forma como de integrar esa memoria gozosa de ese ser, de esa existencia de su mamá. Y hizo otra versión, que es la que estamos viendo aquí, que es la que acordamos publicar, que es como una reflexión personal sobre este proceso y, y fotografías de esa documentación poética y algunos aspectos reflexivos sobre el proceso, lo que es el habitar, el morar, la lentitud, la documentación poética, lo ritual, lo cotidiano, la despedida, la muerte, etc. Entonces, este es un proyecto artístico, pero es un proyecto que aborda situaciones emocionales profundas y que la acompañó, la ayudó en ese proceso muy personal. Entonces hubo como dos resultados, uno que no es público, que es eso que solamente se queda como en la memoria familiar, y otro que sí se hizo público, que es esto que está aquí compartido. Bueno, con estos dos ejemplos, creo que puedo como un poco ya terminar de mostrarles una especie de panorama de todas estas gamas de posibilidades que hay dentro
dentro del diplomado para acompañarles, para desentrañar preguntas, para desarrollar posibilidades, procesos, y que de eso se trata, y que en esta segunda mitad del diplomado ya estamos enfocándonos y empezándonos a encaminar en esa dirección, y que bueno, el deseo es que tengamos esa confianza, que logremos ese camino y bueno, escucharnos, por supuesto. No sé si tienen alguna reflexión más, si hay alguna otra cosa que les gustaría compartir. Muy bien, no sé, Grecia. Sí, me surge una duda, Patti. No sé si hay una extensión requerida para los proyectos, porque veo que son, o sea, cortos. Resumen, como que resumen, ¿no? El proceso. Pensaba que había algunos un poco más extensos, pero no sé si hay una extensión requerida. No, no hay una extensión requerida. Hay algunos que son muy extensos y que en la revista, para leer todo el proyecto, le tienes que dar clic como en un botoncito para que te deje leer todo el proyecto. Pero, digamos, en términos de la publicación, buscamos que no sean demasiado largos porque es una publicación digital y buscamos también como esa síntesis. Pero realmente no hay una extensión. Depende mucho del tipo de proyecto que sea. Algunas veces es nada más la pieza, por ejemplo, en el caso del libro textil, es como el libro textil tal cual, o sea, en este caso compartido fotográficamente, y un texto que la acompaña. Entonces, en otros casos, como más elaborados, por ejemplo, eh, son proyectos mucho más largos. Tuvimos, por ejemplo, un proyecto sobre el tatuaje que fue prácticamente una investigación. Entonces ese proyecto era muy largo, es un proyecto muy, muy extenso. También lo publicamos, está por ahí en algún número de la revista, pero obviamente aparece como una síntesis y después tienes la opción de leer más, pues si quieres leer como todo completo. Pero no hay una extensión. Así como no hay un solo formato, tampoco hay una extensión. Y realmente eso un poco se va observando conforme el proyecto empieza a definirse y a saber cómo por dónde va, ¿no? Y en el caso de quien toma la opción de hacer un ensayo o un escrito sobre los conceptos, hilando conceptos que ha sucedido, pues ahí un poco lo dialogamos cuando se llega a ese punto de cuántas cuartillas, de cómo se entregaría, etcétera. Pero ya eso es un diálogo individual. Eh, no hay una cuestión así como un machote o alguna cosa así, porque sería muy contradictorio, ¿no? Como con todo el planteamiento. Entonces, como para hacerlo más coherente, eh, por eso es importante esas sesiones de diálogo que vamos a tener los dos periodos que les comenté. Son muy importantes porque ahí es donde también se toman esos acuerdos. Independientemente de que, bueno, si hay fechas para entrega, todo eso, pero ya lo que cada quien entrega es lo que se acuerda de manera puntual. No sé si con eso queda ya más claro. ¿Sí? Sí, Patti, y me surge una última pregunta, disculpa que tanto pregunte. Eh, es que si el proyecto, o sea, porque yo como vuelvo a repetir y lo siento que hablé mucho, pero entré como con la idea de un proyecto muy racional, estaba muy racionalizado, ¿no? El proyecto como tal. Sin embargo, ahora estoy hablando más desde las emociones, ¿no? Sí, estoy tocada por los sentimientos y entonces estoy como en un proceso de autodescubrimiento de mí misma y pienso que, claro, como digo ahí, ¿no? O sea, me temo que el proyecto que tengo hasta ahora definido vaya a cambiar con los módulos siguientes, ¿no? Entonces no sé si es más recomendable que la perspectiva sea más racional o más emotiva, no lo sé, pero pienso que si fuera emotiva sería otro el proyecto. Eso podría decir, entonces no sé, estoy en esa duda. Gracias, Grecia. Sí, todavía no podemos responder esa pregunta
es como en este momento no te preocupes, vamos a tener ese tiempo y vamos a tener ese momento para platicar de manera más puntual y más personal, así es que ahorita no te preocupes por eso. Como que sigue fluyendo, sigue como procesándolo y ya vamos a tener esa sesión inicial, que siempre es muy importante la sesión inicial de la asesoría personal para ir abordando lo que cada quien tiene. Así que no te preocupes por ahora en ese sentido. Muy bien. No sé si hay alguien más. Por ahí, Enrique, has prendido apagado tu cámara varias veces. ¿Tienes algo que quieras comentar? ¿Quieras compartir? No, yo estoy todavía eh, pensando cuál será el proyecto. Yo no tenía ningún proyecto previo, la Muy verdad. bien. Sí, sí. Además, yo no soy artista. Yo más que todo me metí aquí como para salir de mi zona de confort. Mi vínculo con el arte más que nada ha sido como un gestor cultural, ¿no? Y sobre Sí, todo gestor público. Es decir, favorecer las condiciones para que cosas como estas florezcan, que otros y otras lo sí, puedan hacer. sí, sí. Pero bueno, también estoy en una transición eh, en la que me interesa ver qué hago desde la sociedad civil. Así que pues estoy todavía en ese descubrir qué hago y quizás redescubriéndome yo mismo. Muy bien, eso me encanta. Sí, lo vi uno de tus comentarios que subiste recientemente y me parece muy bonito esa apertura a repensarte a ti mismo a partir de los ejercicios, ¿no? Como redescubrir ciertos aspectos personales a partir de la práctica de estos ejercicios y cómo los ejercicios nos van abriendo y nos van revelando eh, también otras posibilidades de nuestro propio hacer, ¿no? Y como salir también como por ejemplo, de la idea de que yo no produzco arte o no puedo, sino quizás no es así, ¿no? Quizás también estás en ese proceso de encontrar tu propio ser creativo de manera más personal. Ahora, en cuanto a la parte de gestión, también obviamente hay una posibilidad de que el diplomado te aporte para el desarrollo de una iniciativa de gestión dentro del ámbito de la cultura, de las artes en Panamá, ¿no? De lo que ya has estado trabajando, cómo se podría enriquecer y cómo se podría generar una buena iniciativa y ser ese propiciador también de los procesos de trabajo de otras, de otras personas. Y eso me parece que es muy, muy importante. Hemos tenido proyectos así. Particularmente recuerdo ahora uno de una antropóloga de aquí de México, en un estado, una provincia de Nayarit, y ella traía así como esta inquietud, ¿no? De querer hacer algo que tenía que ver con la gestión y el cine, pero ella no era cineasta, ella no hacía cine, entonces era un poco eso, ¿no? Me decía, no es que yo no hago cine, pero yo quiero propiciar a través del cine, el debate comunitario, y ya he hecho algunos ejercicios y me han salido muy bien, y bueno, lo que ella hace como proyecto final es la propuesta y la conformación de un proyecto de proyección de películas para la comunidad. Empezó primero como para una colonia, un lugar muy específico de Nayarit, y luego ese proyecto ha ido creciendo y ya ahora ese proyecto ganó algunos premios, algunos fondos y ya se convirtió en un proyecto muy importante, digamos, en un circuito existe, de proyectos de cine, pero que tiene que ver con la divulgación y la proyección de películas en entornos comunitarios para propiciar debates, conversatorios, hacer como esta cuestión social, comunitaria, a través de la proyección de películas. Y eso es lo que ella hace, y en eso trabaja hasta la fecha. En eso trabaja hasta la fecha. Ya se convirtió en su proyecto de gestión y de trabajo, y eso hace hasta ahora. Ya su proyecto ya es más fuerte, ya hay todo un equipo de trabajo, te digo, ganó algunos fondos
Entonces eso también es muy viable y es muy interesante. Es muy interesante poder propiciar también ese tipo de procesos eh, que son, digamos, dirigidos hacia una sociedad, ¿no? Y que también en ese sentido se puede armar algo muy interesante. Así que no está fuera, toda esa cuestión de la gestión cultural, todo eso no queda fuera del campo, sino que realmente sí puede también integrarse. Exacto, generan impacto social, dice Grecia. Sí, muy bien. Bueno, pues esto digamos, es lo que yo quería compartirles el día de hoy, lograr esos acuerdos, encaminar la energía de grupo hacia ese proceso de trabajo que nos espera, entusiasmarles, tomar fuerza, tomar energía, escucharnos entre todas y entre todos, eh, hacer esa invitación a cohesionarnos más, ser ese grupo que nos escuchamos y que sepan que de este lado, como Latir, como equipo docente y en mi caso como responsable coordinadora, estamos súper atentas, siempre leemos todo lo que ustedes participan y escuchamos mucho, ponemos mucha atención a lo que preguntan, a las inquietudes que surgen, porque ese es nuestra base, es digamos, lo que alimenta, lo que le da también como el punto de partida a ese impulso del proceso personal. Entonces, todo lo que comparten, tanto en las sesiones de los sábados como en los foros, es muy valorado y somos muy conscientes del proceso de personal. Entonces, yo también por eso un poco estoy siempre a la escucha, porque esa escucha de lo que ustedes van participando, de sus inquietudes y tal, es lo que a mí me da una base para después poder retroalimentarles bien en su proceso personal. Si yo no tuviera ese seguimiento de todo el proceso de todo el diplomado, sería más difícil hacer esa retroalimentación de lo que cada quien quiere lograr, de cómo quiere aterrizar en el diplomado. Entonces, por eso es que hago este seguimiento tan puntual. Entonces, que lo sepan es para mí muy importante y que bueno, que ya nos veamos como ese grupo de generación 2024, que estamos ya en ese caminito y que ya falta poquito en realidad. Se parece como que dices, no, bueno, es hasta julio, etcétera, pero no, o sea, realmente lo van a ver, es como así en una vuelta de hoja, muy rápidamente ya vamos a estar en ese momento. Así que es muy importante ya encaminarnos y les doy las gracias por el compromiso que han mostrado hasta ahora, por estar aquí y gracias por lo que viene de manera anticipada, por ese diálogo que vamos a emprender para el logro de esas propuestas y de esos proyectos que espero así que sea algo muy importante para cada una y para cada uno. Y en ese sentido, pues el diplomado sigue teniendo un lugar y una fuerza y una resonancia que es, digamos, parte por lo que se hizo este proyecto de antropología del arte, es precisamente para impulsar el crecimiento y las iniciativas en muchos lugares de todas y de todos ustedes. Entonces, pues eso es todo. No sé si alguien quiere hacer un comentario final y ya nos despedimos. El próximo sábado 4 nos vemos con Alicia para hacer el cierre de su módulo, para preparar una bonita sesión con ella y que ustedes tengan este tiempo adicional para todos los materiales que hay pendientes por ahí. ¿Algún otro comentario más? ¿Fernanda? Yo solo quería como agradecerte, Pati, porque creo que fue Bonita la que lo mencionó, de todo el contenido. Yo a veces me sentía como un poco contrariada entre que me encantaba, pero me sentía que iba todo tarde a todo. Y entonces era así como, híjole, qué increíble tanto contenido y como esta presión que creo que un poco ahora analizándola es un poco como aprendemos en la escuela, ¿no? Y entonces, pues esta sesión ha sido muy buena para quitarme esa presión, para ver los tiempos y
Y no sé, eso me parece muy valioso en el sentido de disfrutar el conocimiento. La verdad sí lo estaba sufriendo mucho, en el sentido de esta presión de, híjole, la vida se cruza. Y me conmueve mucho los proyectos que nos mostraste porque creo que si produciéramos desde ahí, ¿no? Arte, conocimiento, de verdad sí tendríamos otro mundo. O sea, Sí, desde lugares bien sentidos, bien desde lo que necesito, ¿no? Es igual de válido una compilación de textos como un proyecto, como que lo veo y digo, wow, qué inspiración. Y en lo personal también me inspira mucho como ver este camino tuyo como académica, bueno, como, o sea, doctora, sí. ¿no? Como, no sé si te asumes como académica, porque me da como mucho alivio de que hay otras formas, porque a veces veo como la academia, ¿no? Y los sistemas, y creo que a todos aquí nos gusta como pensar y reflexionar, y veo como eso, y es también como muy doloroso decir, quiero ir hacia ahí, pero el sistema es muy horrible. Entonces, ver cómo hay otras formas de articular conocimiento, de compartirlo, de producirlo, de acompañarlo, me da como mucha esperanza personal, como a nivel de decisiones profesionales. Y eso, eso, pues. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tus palabras. La verdad es que las valoro muchísimo porque también, digamos, escucharlo a mí me hace como pensar que es algo, am, que es algo que está dando frutos, ¿no? Que es como esas decisiones, como tú dices, profesionales que uno toma, que uno va tomando en el camino. Al final de cuentas, sí tienen un fruto o muchos frutos y que eso vale, porque efectivamente es un camino completamente diferente todo el planteamiento de la TIR y es un esfuerzo, es también un trabajo de resistir, de proponer, de, de seguir, ¿no? De tener este convencimiento. Es un trabajo que se hace con mucha convicción y de empujar, es mucha energía también. Y que va en otra dirección que no es lo que, digamos, la academia está produciendo, definitivamente no lo es. Yo lo conozco bien porque tengo una trayectoria y he hecho este ejercicio como de entrar y salir, pues parte como, digamos, de esa curiosidad investigadora, pero tengo muy claro que ese, como tú dices, está demasiado viciado ya ese ambiente. Tiene demasiados vicios, es demasiado violento, muchas cosas. Entonces, el decidir crear un proyecto distinto como es la TIR es una decisión que para mí fue muy importante en el momento que la hice, ¿no? Y muy contundente, muy clara, en la que estoy, digamos, comprometida al 1000, como cuerpo, alma, todo mi ser está, está dado en esto, ¿no? Y sé que es importante porque precisamente lo que mencionaste, como si hay cambios, yo en mí misma lo veo, y cómo realmente tendríamos que seguir propiciando ese tipo de cambios cualitativos, en lugar de seguir como replicando esas mismas situaciones. Así que es algo muy importante que lo digas porque me da mucha energía y te lo agradezco muchísimo, Fernanda. Pues muy bien, entonces en eso quedamos y muchas gracias. Estamos, pues, digamos, en ese enfoque de, de continuar y, y bueno, no sé si para ustedes también ha sido igual como de significativo este, esta reflexión sobre, pues sobre la manera específica en la que estamos en la TIR proponiendo un acercamiento al conocimiento y al arte, pero para mí sí lo es. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad. Y bueno, nos vemos el próximo 4 de mayo, ¿sale? Si no hay como por ahí otro comentario. Y muchas gracias por todo, a todas y a todos. Un abrazote, nos vemos el 4 de mayo. Chao, Fati, gracias. Chao, chao.